Hola, yo soy Flavia Osorio, investigadora asociada del Interagency Institute, y hoy vamos a entrevistar al profesor Dr. Oscar Palma. Oscar es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos en la Universidad de Rosario, en Bogotá, PhD en Relaciones Internacionales de London School of Economics and Political Science y máster en Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Leicester. Investiga los temas relacionados con actores armados, terrorismo, insurgencia, guerrilla y crimen organizado, particularmente en el marco del conflicto colombiano. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre redes del narcotráfico marítimo en las Américas. Hola Oscar, ¿cómo está? Hola Flavia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando de estos temas con ustedes y pues un saludo también a todos los oyentes. Gracias a ti, mucho gusto tenerte acá. Oscar, en abril el presidente colombiano Iván Duque anunció una reforma tributaria a la población colombiana que salió a las calles en protestas. Aún después de desistir de la supuesta reforma, los manifestantes ya llevan más de 20 días protestando y han señalado a la policía por violaciones de derechos humanos, asesinatos y violencia sexual. ¿Tú nos podrías profundizar un poco más sobre este tema de lo que está pasando en Colombia en los últimos días? Por supuesto, Flavia, con mucho gusto. Mira, si bien la ola de protestas que se ve en este momento comienza con la reforma tributaria, lo que pasa en el fondo es que ya veníamos con una serie de manifestaciones más profundas, con unos temas más amplios que venían incluso desde 2019. Lo que pasó fue que la pandemia, el COVID, se paró en la mitad y de cierta forma eso como que interrumpió ese ritmo de manifestaciones que venían dándose desde antes de la pandemia. Lo que observamos hoy es una continuación de eso, que se detona, que explota por la reforma tributaria, pero que tiene una cantidad de problemas que vienen detrás y que, como reitero, se venían manifestando desde 2019. No es algo de este año. ¿Cuáles son esas cosas que están por allí de fondo? Hay un malestar general, son como diferentes niveles. Hay como en el fondo, muy en el fondo, un malestar general por el avance o la falta de avance frente a los acuerdos de paz. Recordemos que Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016 firmó un acuerdo de paz con un grupo particular, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y las FARC se desmovilizó y a partir de eso surge todo un programa de acción muy profundo en varios temas que van desde el agro, desde la reforma al campo hasta el narcotráfico. Por supuesto, pasando por las víctimas, por el reconocimiento de los derechos de las víctimas de todo el conflicto armado de Colombia. Y hay una percepción de que este gobierno, el gobierno de Duque, no avanza en esa agenda particularmente. Y eso nos pone en un punto del pasado, como que volvimos de nuevo a esa Colombia de los enfrentamientos, de la guerra, de priorizar una estrategia militar sobre una estrategia negociada. En los campos de Colombia, en las regiones periféricas de Colombia, vemos un aumento considerable de la violencia, hay una serie de asesinatos muy graves frente a líderes sociales en muchas de las regiones del país. Líderes sociales que trabajan en diferentes agendas, desde la distribución equitativa de la tierra hasta el medio ambiente. Muchos de ellos han sido asesinados. Y eso se junta con esa percepción de no estamos avanzando en la implementación del acuerdo. Entonces, en el fondo, muy en el fondo de todo esto, hay una insatisfacción de los colombianos por la falta de avance en materia de paz. Y eso se venía manifestando, reitero, desde 2019. En ese momento hay unos detonantes diferentes. Hay unos asesinatos de niños, hay unas declaraciones de los ministros de defensa de ese momento, de cierta forma como justificando estas acciones militares que dan de baja a niños en regiones, digamos, que son muy débiles económica y socialmente. Y la gente sale a las calles, y la gente sale a las calles a manifestarse en contra del gobierno, en contra de las acciones, en contra de la guerra, en contra de la idea de volver otra vez a esa Colombia que habíamos tratado de dejar en los 90, en los 2000 con ese acuerdo de paz.
entra la pandemia, se termina de cierta forma la primera ola del contagio, hay un intento de nuevo de salir a las calles de los colombianos, vuelve la segunda ola, aparece la tercera ola y surge entonces la famosa reforma tributaria, y bueno, la reforma tributaria toca los bolsillos de la gente. Claro. El gobierno presenta una reforma que pretende tocar la canasta básica, es decir, los productos básicos de consumo les pretende poner IVA, el impuesto al valor agregado, y esto por supuesto saca a las gentes a la calle. Entonces, claro, vienen toda esa cantidad de manifestaciones, esa cantidad de objetivos, de reclamos que tenían los colombianos desde 2019 y se ven otra vez en las calles. Entonces, aún si el gobierno retira la reforma tributaria, que fue lo que pasó, el gobierno retiró la reforma tributaria, el ministro de Hacienda renunció, que era uno de los grandes reclamos de las personas, aún así la gente sigue afuera. Y sigue afuera porque están esos reclamos presentes de fondo de la violencia, de la inequidad económica, del avance del proceso de paz, frente a un gobierno que realmente no tiene un liderazgo claro, una narrativa clara que nos permita a nosotros los colombianos saber para dónde vamos. Hay una pregunta aquí de fondo y es, ok, ¿qué estamos haciendo en Colombia? ¿Para dónde vamos con todo esto? ¿Dónde está el liderazgo? Entonces todo eso se junta en las calles y por supuesto esto genera estas marchas enormes que parecen no terminar. Con sí, las manifestaciones de violencia incluida, y ahí podemos hablar también un poco después sobre lo que pasa con actores armados porque de cierta forma infiltran la protesta, aparecen en las manifestaciones de violencia en la protesta, pero es un punto aparte por supuesto, y eso pues nos lleva a esa respuesta militar y policial, y por parte de la policía una respuesta tan brutal frente a los manifestantes que genera todo este caos que vemos internacionalmente de derechos humanos. Entonces las violaciones sistemáticas, como tú lo mencionabas, la violencia sexual, los asesinatos frente a manifestantes, frente a estudiantes, que por supuesto nos tienen a los colombianos en una coyuntura triste de incertidumbre y de no saber qué es lo que va a pasar y para dónde vamos. Sí. Eso, muy bien, Oscar. Me parece que todo pueblo tiene el derecho de protestar, ¿cierto? Digo, contra la subida de impuestos muy específicamente, y eso no tiene mucho que ver con ideología. Como dijiste tú, eso afecta directamente el bolsillo del ciudadano y todos salen a protestar, todos están en contra a una reforma de este tipo. Sobre la violencia en las protestas, entonces, sigamos en ese camino. ¿Usted cree en la posibilidad realmente de manipulación por grupos disidentes de las FARC o desde Venezuela, como han dicho algunos medios de comunicación? Vale, esta es una pregunta válida porque está en el corazón del debate político en Colombia. Hemos visto la violencia, por supuesto, no es la única oportunidad en la cual hemos visto violencia en manifestaciones. En el 2019 también vimos unas violencias y nos podemos ir atrás en la historia, los grandes movimientos del 1 de mayo, las grandes protestas de los 80s, de los 90s, ahí también observábamos algo de violencia. Entonces no es algo nuevo, por supuesto. En este caso, esas represiones de la policía se ven notoriamente desde afuera como violaciones a los derechos humanos. Lo que tú decías de los asesinatos, la violencia sexual, por supuesto que está sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Siempre en las manifestaciones en Colombia, no es esta de nuevo la excepción. Las insurgencias, las guerrillas han salido a las calles aprovechando el momento para generar la idea de desorden, la idea de zozobra, la idea de que no hay una autoridad y por supuesto un reclamo muy grande al gobierno. Siempre ha pasado las guerrillas, el ELN, las FARC, antes de ellos el EPL, en fin, salen a esas grandes manifestaciones aprovechando como ese escenario. No es esta la excusa, no es esta la excepción. Sí hay grupos armados que salen, aprovechan el momento, se infiltran en las manifestaciones, van y realizan actos violentos. Hay inteligencia de las fuerzas militares y de la policía que así lo demuestran. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a concluir
que toda la manifestación es consecuencia de una manipulación realizada por las organizaciones terroristas o criminales o como las queramos llamar. Claro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay una explosión social, hay una explosión que genera que varios sectores sociales salgan a manifestarse, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, los pobres, en fin. Y hay unas, como tú dices, tienen que poder hacerlo. Es decir, en una democracia, estos grupos sociales tienen que poder salir a manifestarse a las calles. Eso es un derecho que tiene que ser garantizado. Entonces, eso existe. ¿Qué pasa? Claro, ese ambiente es aprovechado por los grupos armados que salen también a realizar su violencia. Entonces, no podemos negar que en efecto hay violencia causada por estos grupos, pero que de ninguna forma eso quiere decir que todo el movimiento social que sale a manifestarse sea una manipulación o sea una infiltración o sea consecuencia de estos grupos armados. Eso sería una simplificación, eso sería reducir la complejidad del momento social, económico y político que vive Colombia. Y es peligroso porque hay quienes tratan de presentar el escenario de esa forma. Hay quienes tratan de decir en Colombia y de cierta forma con unos intereses electorales y con intereses políticos de fondo, quienes plantean que todo el movimiento, toda la explosión social que estamos viendo es sencillamente consecuencia de una manipulación de esos actores armados. Y eso no es así. Entonces, sí, Flavia, sí hay actores armados en las calles, por supuesto, como siempre los ha habido, pero no podemos decir que toda la explosión social y que todas estas manifestaciones son consecuencia específica de su manipulación. Perfecto, Oscar. Gracias por tu análisis. Aprovechando que hablaste de todos estos actores políticos de gran expresión en Colombia y sabiendo que Colombia tiene un escenario político muy complejo desde el siglo pasado, con toda la violencia que enfrenta el terrorismo, los secuestros, las masacres y los asesinatos políticos, me gustaría saber qué piensas tú sobre el discurso de que cuando los gobiernos no correspondan a las necesidades de la población, que la democracia está en riesgo. Te pregunto, ¿tú crees que hay un riesgo para la democracia en Colombia en esta coyuntura actual? Excelente, Flavia. Mira, para comenzar, creo que en toda democracia deben garantizarse unos derechos y esos derechos incluyen el derecho al libre pensamiento, al libre discurso y por supuesto a la protesta. Entonces, el hecho de que existan manifestaciones, existan protestas en Colombia, nos habla precisamente de que existe una democracia. Si viviéramos en una dictadura, si viviéramos en un estado fascista, pues sencillamente no podríamos salir a las calles, ¿cierto? O digamos que la violencia en contra de las manifestaciones sería mucho más clara, sería mucho más gris, sería mucho más violenta, mucho más sangrienta. Y pues eso no pasa. Entonces, creo que una de las mejores muestras de que en Colombia sigue existiendo una democracia es la posibilidad de que las personas salgan a manifestarse a la calle, sin duda alguna. Hay interpretaciones sobre la pérdida de democracia en Colombia que van muy ligadas del interés electoral y del interés político. Y creo que ahí es donde comienza a empantanarse un poco la discusión alrededor de si existe o no riesgo en democracia. Hay quienes dicen que existe una represión absoluta del Estado frente a las manifestaciones y que por lo tanto hay una dictadura en Colombia. Y creo que ese escenario no es cierto. Creo que en Colombia no existe un Estado fascista, creo que en Colombia no existe una dictadura. El hecho de que exista oposición. Hay partidos declarados oficialmente en oposición que tienen unos espacios dentro del Congreso de la República, incluso dentro de los medios nacionales. Hace poco, o hace algunos años ya se pasó el Estatuto de la Oposición, que garantiza unos espacios, incluso televisivos, para que la oposición se manifieste cuando hay unas manifestaciones oficiales del gobierno como tal, para confrontar esa visión. Eso, por ejemplo, en una dictadura no existiría. Hay unas elecciones libres, obviamente, como en muchos países de América Latina donde existe corrupción asociada a las elecciones, pues hay eventos de falsedad en el voto, en fin, todo este tipo de circunstancias, pero aquí se vota, aquí se sale a las urnas.
Por lo tanto, ahí dictadura no hay. Entonces, creo que es exagerada un poco la idea de creer que existe un Estado opresor. Claro, eso no quiere negar, eso no quiere decir que la policía haya cometido una cantidad de abusos de autoridad en las protestas. Entonces, por supuesto que hay que estudiar estos casos, sin duda alguna. Tenemos que estudiar qué pasó en cada uno de los casos, por qué esas supuestas violaciones, por qué esas bajas, esos asesinatos de esas personas en las manifestaciones. ¿Qué nos llevó a eso? ¿Es una actitud específica de unos policías en el terreno o es una conducta sistemática de la institución policial? Esos son debates que tenemos que dar, por supuesto. Pero creo que el escenario no nos lleva al extremo de decir que Colombia es una dictadura como tal. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de que las manifestaciones que están allá afuera ponen en riesgo la democracia. Y aquí entramos a una serie de teorías de conspiración, Flavia, que han de cierta forma tomado una popularidad en algunos sectores políticos del país, que son preocupantes porque no existen solamente en Colombia, sino que existen en muchos otros países, incluso en España. Creer que existe una amenaza a la democracia producida por una serie de actores que tienen un programa específico para desestabilizar nuestra democracia como tal. Y entonces ahí aparece China, y aparece Rusia, y aparece Venezuela, y aparecen todos los partidos de la izquierda, incluso europea, y eso se junta con las FARC y las disidencias de las FARC y el ELN, y entonces terminamos creyendo un escenario donde existe un programa específico coordinado entre todos esos agentes para acabar la democracia en Colombia. Y uno dice, no, pero tampoco, es decir, esto es una teoría de conspiración, es un escenario exagerado. El hecho de que las personas salgan a manifestarse no está en contra de la democracia, es democracia, es la muestra perfecta de que sí existe una democracia. Entonces creo que hay de lado y lado, en lo que llamaríamos la extrema derecha, la extrema izquierda, un interés en explotar esa idea de la amenaza a la democracia como un discurso para ganar electoral y políticamente, pero que si uno se para en un centro tal vez más sensato, uno puede decir, no, un momento, aquí no hay dictadura, no hay todavía o no existe dictadura. Hay sí unos vejámenes, hay unas actitudes, unas acciones de las fuerzas del Estado que tienen que ser estudiadas y sobre la cual tienen que caer responsabilidades políticas, pero no podemos ir al extremo de decir estamos en un Estado fascista. Y tampoco podemos caer en el extremo de decir esto es una conspiración internacional para acabar con la democracia en Colombia. Los dos escenarios profundamente exagerados. Buenísimo. Oscar, ¿cómo crees tú van a ser los próximos días en Colombia? O mejor, ¿nos puedes analizar algo para el mediano plazo también en esta administración? Porque ya se ha especulado sobre la renuncia del presidente Duque. Entonces, ¿cuáles serían los pronósticos al respecto? Importantísimo, Flavia, importantísimo discutir ese punto. Mira, yo creo que hay un vacío de liderazgo profundo en el país. Ese vacío de liderazgo es el que ha alimentado estas marchas de cierta forma, porque como lo decía anteriormente, nosotros no tenemos ni idea para dónde vamos. Es decir, el país no tiene ni idea para dónde vamos. El presidente se ha dedicado a realizar una serie de reuniones con algunos sectores sociales, entonces llama a los gremios, llama a las cabezas del paro, que incluso hay una discusión profunda de si las cabezas del paro realmente representan a todos quienes están ahí detrás movilizándose. Hay quienes dicen que no, pero bueno. Hay un llamado a la oposición, pero no hay una estrategia y no hay una narrativa que acompañe a esa estrategia. ¿Qué creo yo que le falta al presidente Duque en términos de liderazgo? Salir al país a explicar qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el discurso presidencial que nos permita a nosotros entender, ok, qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Lo que hace es mandar un tuit un día diciendo, hoy nos reunimos con los gremios económicos. Y al otro día un tuit diciendo, hoy nos reunimos con los de la oposición. ¿Y esto qué implica? ¿Y esto en el marco de qué está?
¿para dónde vamos con todo esto? Ese tipo de liderazgo es el que le falta al presidente de la República para entender cómo es la cosa. ¿Cómo vamos a bajar los ánimos? ¿Cómo vamos a escuchar a las partes? Hay algo que es muy importante en todo esto, Flavia, y se lo han dicho los medios de comunicación que tú los mencionabas también, y es, Duque está escuchando a los diferentes sectores de verdad. Hay canales de comunicación abiertos, no tenemos ni idea si esto está pasando. Y ahí es donde uno dice, ok, por favor, lidere, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde vamos? Creo que Duque cometió un error durante la pandemia y fue crear un programa de televisión en el cual salía todas las noches, más o menos una hora, asumo, a decir y a explicar lo que pasaba en el país en la pandemia. Cuando esto ocurre todos los días, pues la gente ya no le ve nada de especial a una alocución presidencial. Que el presidente salga un día a hablar todos los días, pues uno dice, ya para qué lo escucho, ¿cierto? Creo que en ese sentido y en términos de comunicaciones estratégicas, perdió la capacidad de salir a la televisión a hablarle a todo el pueblo de Colombia, ¿cierto? La idea del discurso presidencial, la idea de la locución presidencial, la idea de hoy vamos a escuchar al presidente de la República. Eso se perdió. Se perdió porque el personaje se puso a hablar todos los días, una hora, entonces la gente dice, ya para qué veo al presidente. Entonces digamos que hay unos hechos, hay un problema de comunicación, hay un problema de liderazgo que no nos permite a nosotros saber para dónde va esto. Creo que en los próximos días van a continuar esas conversaciones con diferentes sectores. Es la única forma de solucionar esto y que haya compromisos. Es decir, que el gobierno se comprometa con los sectores a decir, miren, vamos a hacer esto y esto se hace, ¿cierto? Y que se vean esos compromisos. Sería maravilloso de la forma en que te digo, de tener esa gran, que Colombia conociera esa gran estrategia del presidente, cuál va a ser, y que la gente tuviera claridad, listo, vamos a hacer esto, esto y esto. Eso ya no existe de entrada, pero bueno, como eso no existe, entonces muy probablemente vamos a tener esa discusión por sectores y poquito a poquito, de cierta forma, como irle bajando la tensión a diferentes sectores de esa manifestación. De tal forma es posible que más que un final específico del paro, podamos tener más bien un desgaste del mismo paro, en el cual hay sectores que dicen, bueno, ya, la gente se cansa también de estar saliendo a las calles y todas estas cosas, entonces es posible que tengamos más bien como un enfriamiento de esto que un fin específico, una terminación como tal específica. Vienen las elecciones en Colombia, y son el próximo año, es decir, esto es ya. Entonces, todo esto se está pensando en términos electorales. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? ¿Cómo impacta esto al uribismo, al sector del uribismo a la derecha en Colombia, el Centro Democrático, el partido de gobierno que parece estar siendo muy golpeado con esto? ¿Cómo ellos están tratando de rescatar, cómo están tratando de salvarse de este momento con todo tipo de artimañas, estrategias, en fin? ¿Cómo llega la izquierda a las elecciones también? Viene la Copa América en Colombia, que también generó una cantidad de discusiones si se debía hacer o no por el momento tan caldeado que tenemos en Colombia. Entonces, lo que viene son meses de discusión muy intensa en lo político por las elecciones, entre los partidos para decir quién tiene el liderazgo verdadero para avanzar y pasar de este punto y poder entrar de nuevo en esa Colombia en la que veníamos de la paz, la discusión, la negociación, en fin. Y tal vez con la elección, dependiendo de quién llegue en la elección, de quién gane, pues ahí sí seguramente tendremos un capítulo nuevo por empezar. Entonces, de cierta forma, es probable que de aquí al final del gobierno de Duque tengamos un gobierno que trata de calmar, moderar un poco estos ánimos, pero tal vez, hasta que haya una elección, no vamos a salir completamente de este episodio. Eso sí tendremos que esperar para verlo. Oscar, muchas gracias. ¿Nos darías una palabra rápida para concluir, a pesar de que ya ha sido súper esclarecedor? Gracias, Flavia. Creo que lo más importante de la coyuntura es entender que no podemos analizar los problemas de Colombia desde perspectivas que simplifican todo. Esas perspectivas simplistas que reducen la complejidad del momento son tremendamente dañinas. Y hay detrás de todo esto actores en lo político, en todos los lados del espectro, que están buscando ganar, que están buscando explotar la situación a su favor.
y eso pasa por medios de comunicación y ellos buscan de cierta forma promover esas ideas simplistas. Todo es una consecuencia, por ejemplo, de los actores armados, o todo el Estado es fascista, o todo el Estado. Son generalizaciones que no nos ayudan a comprender la cosa. Entonces creo que la forma correcta de entenderlo es viendo los diferentes intereses, diferentes sectores sociales, diferentes reclamos que existen en las calles, que por supuesto entran también los actores armados y que por supuesto también hay que hacer una reflexión sobre las respuestas del Estado, de las instituciones de seguridad, todo en el marco de la democracia. Eso creo que es lo importante. Pero muchas gracias por la invitación. Para mí, por supuesto, un placer estar aquí contigo, con nuestros oyentes y, por supuesto, cuando sea necesario hablar de Colombia, aquí estoy dispuesto 100%. Gracias a ti, Oscar, por aceptar nuestra invitación y por esta exposición tan profunda y didáctica. Ojalá muy pronto podamos escucharte acá de nuevo. Gracias a nuestros oyentes, yo soy Flavia Osorio y hoy quien nos habló fue el profesor Dr. Oscar Palma para el podcast del Interagency Institute. Chao.